Además de todos esos problemas políticos, de representación, económicos, sociales, va a haber algo muy interesante, y es que los medios de comunicación para esta etapa van a jugar un papel muy importante para difundir los discursos de todos estos líderes que van apareciendo. Ya estos nuevos líderes latinoamericanos no van a utilizar tanto la plaza pública, ¿sí?, como lo hicieron los antiguos líderes, plazas públicas con 1 millón de personas, con 2 millones de personas en la Casa Rosada, en las grandes plazas brasileras, o como lo llegó a hacer Gaitán, por ejemplo, en Colombia, sino que van a ser estratégicos y van a utilizar tanto la radio como la televisión para mostrarse en líderes cercanos y con una propuesta incluyente que a muchos de los ciudadanos les va a traer. Entonces, en esos años 90 se va a dar esta anotación, esta visión de autores como Marcos Novaro en Argentina, y dice: el regreso del líder, otra vez el regreso del líder. ¿Del líder qué? Del líder carismático. ¿Del líder qué? Del líder populista. Entonces, ¿quién inicia ese periodo? Repito, los Menem, los Fujimori, los Bucaram y Chávez, y luego aparece una nueva generación de estos líderes personalistas, como Hugo Chávez, como Álvaro Uribe, como Evo Morales y como hoy también el presidente Correa. Pero es básico entender que es un discurso totalmente mediado por los medios masivos de comunicación. Miren, por ejemplo, lo que empieza a suceder. Algunos autores empiezan a acuñar este concepto, y es la aparición de telepresidentes, todos forjados en el marketing político, en la videopolítica, donde lo que prima son ¿qué? Las imágenes, los eslogan, y muy poco las propuestas, la ideología y los proyectos serios y a profundidad. Vayan relacionándolo con la campaña política hoy en Colombia. Miren lo que dice. Entonces esta clase de presidentes desde los 90 hasta hoy dice: cerca al pueblo, lejos de la democracia. Entonces miren, nunca habíamos tenido tantos presidentes tan populares en América Latina. Ustedes ven cada 2 días encuestas, estudios de opinión, de imagen, de marketing. Bueno, muy interesante. Todo tal vez se deba a que usan la comunicación como su estrategia fundamental, a que están cerca del pueblo y están haciendo la democracia a su manera personal. Y es que la política se ha convertido en una arena mediática y una narrativa de pasión por el poder, más que un asunto de programas, ideales, ideológicos o construcción de ciudadanías democráticas, ¿cierto? Entonces eso es clave hoy, una utilización estratégica de los medios de comunicación, donde finalmente, ¿qué hacen estos líderes? Hacen aparecer mediante frecuentes apariciones televisivas, hacen parecer mejor mediante esto que son líderes cercanos y que están aquí para resolver las dificultades muchas veces más pequeñas que tienen sus ciudadanos. Miren un ejemplo claro: las rondas campesinas que hacía el presidente Fujimori en vivo y en directo en Perú. Pero no nos quedemos ahí. Uno de los que siguieron con esto es Álvaro Uribe con los consejos comunales. Esos consejos comunales a mucha gente le encanta, le parece ver al presidente en escena, el presidente resolviendo hasta las mínimas dificultades, que incluso podían ser resueltas por el alcalde, por los ministros y por sus subalternos. Pero esto le encanta mucho a la gente porque ven al presidente ahí cercano que lo resuelve todo. Les doy un dato: hasta Álvaro Uribe, mediante estas frecuentes apariciones en vivo y en directo, tiene cerca de 5.000 horas. Si usted le suma todas las apariciones en vivo y en directo en televisión, más de 5.000 horas, ¿cierto? Entonces son presidentes que están en la casa y a la gente le encanta, pero muchas veces no resuelven los problemas de fondos que tiene el país. ¿Qué podemos decir del presidente Chávez? ¿Cierto? Aló, presidente, Telesur lleva más de 7.000 horas en vivo y en directo desde que hace que tomó si le suman todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es una utilización estratégica donde finalmente nos quedamos en los discursos, nos quedamos en apariciones, nos quedamos en eslogan, nos quedamos en frases, nos quedamos en un hombre que supuestamente es capaz de resolverlo todo, pero finalmente de fondo muchas veces hay poco. Entonces yo termino con este último pantallazo para darle la palabra al doctor Milton y abrir el debate. Y es que hay unas reflexiones muy interesantes sobre este neopopulismo que se vive en América Latina desde los 90 hasta hoy, y son estas características. Hay un resurgimiento muy fuerte del caudillismo político. Es revivir esa herencia latinoamericana de depender de los hombres. ¿Desde dónde viene?
Hombre, desde los grandes líderes y próceres de la independencia, Bolívar, Santander, que luego reaparecen los 30 y 40 con los populistas, con los dictadores, y en los 90 con estos líderes neopopulistas. ¿Y cuál es la característica? Es que son supuestamente líderes muy fuertes, son líderes con capacidades extraordinarias, y lo más complicado es que supuestamente ellos son los que saben cuáles son las decisiones que se deben tomar. ¿Y qué hacemos? Pues les entregamos en parte el destino de las sociedades para que ellos decidan. Eso es un rasgo que nos toca a los latinoamericanos y que es muy marcado y que tiene que ver con el otro. ¿Qué se ha dado en esta época fuerte? Una imposición del Ejecutivo sobre las otras ramas del poder. Hay una imposición en este momento del Ejecutivo sobre el Legislativo y sobre el Judicial en los países de América Latina. ¿Y esto por qué es peligroso? Pues porque acaba con los frenos y contrapesos que deben existir en cualquier democracia. Pues esto termina con la posibilidad de hacerle frente y de debilitar a veces el poder unipersonal del presidente, y finalmente debilita todo el andamiaje institucional de un Estado. Ahí es importante señalar algo, y es que en América Latina la imposición del Ejecutivo es todavía más peligrosa. ¿Por qué? Porque nuestras formas de gobierno, nuestra forma de gobierno es presidencialista, y si tú tienes en cuenta que además tenemos una herencia caudillista, entonces quiere decir que el presidente, además de que lo inviste ese gran poder de un hombre fuerte, pues ya sabemos, es el jefe de la administración, es el jefe del gobierno, es el jefe de las relaciones internacionales y es el jefe de las fuerzas militares. ¿Qué quiere decir? Que concentra para sí un gran poder, y si subordina a las otras instituciones, pues de alguna manera va a tener una capacidad de maniobra que muchas veces va a desbordar los procedimientos de la democracia liberal. Aparece también la figura de la reelección en América Latina desde los 90. Desde Menem y Fujimori pues se ha creado la conciencia, y es que estos presidentes son tan buenos y tan necesarios que no hay otras personas que puedan sucederlos. ¿Cuál ha sido lo peligroso, o qué es lo peligroso de esto? Es que finalmente se ha entregado muchas veces el poder en manos de una sola persona que supuestamente tiene la capacidad de resolverlo todo. ¿Y qué han hecho? Que muchos de ellos quieran permanecer en el poder, como en este momento el presidente Chávez, que su periodo es indeterminado. Las veces que se presente y que gane puede quedarse. Yo diría que lo mejor que le pudo haber pasado a Colombia es que la Corte finalmente fallara y determinara que Uribe no iba más, ¿cierto? Eso fue una muestra de que en medio de todas las críticas y de las debilidades de nuestra democracia, de que en medio de todo funciona esa división de poderes, que las instituciones colombianas lograron frenar ese deseo personalista de Uribe de mantenerse en el poder, al margen de que haya muchas cosas buenas en este proyecto que yo no niego, que me gusta, y también como un presidente como Uribe, el más popular de la historia de Colombia, hoy todavía con 73% de favorabilidad, es capaz de reconocer lo que la Corte dice. Yo les pregunto, ¿eso hubiera pasado en Venezuela en caso de que le nieguen a Chávez esa opción? Entonces hay que mirar eso, porque a veces nosotros nos miramos muy mal. Sí, tenemos debilidades, pero nuestro vecindario no está mucho mejor. Yo creo que no podemos comparar las instituciones en medio de las debilidades que tenemos colombianas con las venezolanas en este momento, o con lo que está pasando también en Ecuador. Entonces eso es claro, esa figura de la reelección. ¿Dónde hay reelección hoy? Ustedes ya saben, hay reelección en Brasil, hay reelección en Bolivia, hay reelección en Ecuador, hay reelección en Colombia, en Uruguay una vez, hay reelección, la más peligrosa y definida en Venezuela. Ya el mayordomo de Palacio de Nicaragua también está haciendo todo para poderse reelegir de manera indefinida, ¿cierto? Y en este momento, de los países más fuertes y más interesantes de América Latina, o algunos de los más interesantes, como México, como Perú y como Chile, no han querido siquiera permitir la figura reeleccionista. Entonces es el peligro. ¿Cuál es la dificultad? Ese deseo de perpetuarse en el poder. Eso es muy delicado, que además es una tentación que hemos tenido por mucho tiempo. Otra es la utilización de mecanismos de participación democrática, como el plebiscito y el referendo. ¿Para qué? Algunos dicen, no, pero es que eso es democracia directa, maravillosa. Sí, maravillosa cuando fuese para promover fortalecimiento institucional, para vincular a los ciudadanos con proyectos grandes de Estado. Pero lo que se ha demostrado es que estos mecanismos, como el plebiscito y el referendo, han sido utilizados básicamente para reformar las constituciones a maño del líder